una fuerte alza registró el desempleo en el Gran Santiago, que en marzo llegó al 9,4%. Estos son datos del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Queremos conversar sobre este y otros temas, y para eso tomamos contacto con el ex subsecretario del Trabajo, Bruno Baranda, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola Germán, muy buenas tardes también a todos los auditores. Buenas tardes, a ver, lo que le iba a preguntar es, bueno, están estos datos sobre la mesa, hay que contextualizar muchas cosas, pero a su juicio, ¿qué es lo que podría haber detrás un poco de esta cifra que hemos conocido hoy? Detrás de estas cifras es la realidad. Si es que nosotros miramos la tendencia que ha habido, según el propio Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, hicimos nosotros un cuadro que muestra la evolución del mercado del trabajo, de los desempleados que ha habido en la región metropolitana. Y pues bien, nos preocupa precisamente porque marca una tendencia de deterioro en el mercado del trabajo, de pérdida paulatina, pero muy rápida y fuerte de empleos. En un año hemos aumentado básicamente en un 50% de las personas desocupadas en la región metropolitana. Y esto es reflejo, claro, de muchas, a lo mejor, causas externas, internas, pero a nuestro juicio, en lo sustantivo, es reflejo de las políticas públicas que el gobierno de la presidenta Bachelet ha estado implementando. Un golpe al corazón de la necesidad del empleo, al corazón del crecimiento, y en la medida que no haya crecimiento obviamente con inclusión, obviamente con equidad, pero en la medida que no haya crecimiento, ni siquiera alcanzamos a hablar de inclusión y equidad, porque finalmente los que más sufren son aquellos que están justamente desempleados. El sector que más ha perdido empleo son los sectores más pobres de la población, donde ni siquiera alcanza a trabajar una persona por cada hogar. Y en ese sentido, toda esta discusión que se ha generado la reforma laboral, ¿usted cree que efectivamente eso ha sido un pilar importante de incidencia en esta cifra o ya no es tan así? Mire, en la reforma laboral, la discusión de la reforma laboral, la discusión de la reforma tributaria en general, la cultura, la retroexcavadora que se instaló con mucha fuerza y vigor al inicio del gobierno de la presidenta Bachelet, golpeó fuertemente la confianza, y la confianza no solo en los inversores, sino la confianza también en aquellos que son ejecutivos, directivos, emprendedores pequeños y medianos. El deterioro del mercado del trabajo se debe a un conjunto de medidas que finalmente ponen en la retina de las personas lo delicado, la desconfianza y el deterioro en esa capacidad de emprendimiento. Como le decía Germán hace un minuto, si es que no hay crecimiento, mal podemos entrar a discutir cómo combatir la pobreza, cómo combatir las distintas necesidades del país. Y el debate sobre políticas públicas que a veces aparecen como distantes a las necesidades de la ciudadanía, esta propia discusión de la reforma constitucional, que sin desmerecerla, no quiero aparecer desmereciendo la necesidad de discutir y reflexionar sobre la reforma a nuestra Constitución. El punto y el foco es cómo el gobierno se ha conducido en la discusión de su reforma y cómo en tan poquito tiempo ha hecho una destrucción muy fuerte y profunda de los cimientos que permitieron generar empleos y empleos de calidad en los últimos 4 años del país. La ciudadanía y las familias chilenas están sufriendo. Ya le decía yo que aquellos que están perdiendo en mayor medida empleo son los sectores más desposeídos y pobres, que les cuesta mucho reincorporarse entonces al mercado formal del trabajo. Y en ese sentido entonces, ¿qué rol ha cumplido el empresariado durante todo este tiempo si ponemos estos escenarios sobre la mesa? Si la economía viene en contracción hace prácticamente 2 años, reforma laboral viene hace ya bastante tiempo. La reforma a la Constitución era algo que ya se sabía. La reforma tributaria también, ya un par de años que se viene discutiendo. Hay una serie de escenarios que estaban sobre la mesa hace bastante tiempo como para que eventualmente el mundo privado se preparara o tratara de revertir esa situación que se sabía que se podía venir. ¿Es tan así o simplemente las políticas públicas del Estado chileno, en este caso llevadas por el gobierno de Michelle Bachelet, son tan importantes como para que esto otro no pueda operar? En parte central es muy difícil para el sector privado enfrentar o contrarrestar las políticas públicas y los programas que un gobierno instale y propugne. Básicamente la generación de malas expectativas, las incertidumbres que muchas reformas y políticas públicas del gobierno generaron en los 2 primeros años del gobierno de la presidenta Bachelet están hoy día pasando la cuenta. Y de nuevo la cuenta no la pagan aquellos que están
con trabajo y empleo, sino fundamentalmente aquellos que están perdiendo sus trabajos. Lo que quiero transmitirle, Germán, es que no le echemos la culpa al sector privado. El sector privado obviamente que apuesta al crecimiento y al desarrollo. Hay muchos en el sector privado que apuestan a un desarrollo inclusivo y sostenible. Por lo tanto, la discusión respecto de la dicotomía entre crecimiento e inclusión y equidad, pues bien, yo creo que ya la habíamos dejado de lado en los últimos 20, 25 años. Desde el año 90 en adelante fuimos vigorosamente combatiendo la pobreza y disminuimos en casi 5 millones de pobres en el país. De tasas del 30% alcanzamos tasas del 7% según la encuesta CACEN 2013. Pues bien, eso en lo sustantivo es producto del impacto social del empleo y del crecimiento. El disvalor, la displicencia que ha habido con la inversión privada fundamentalmente y las políticas públicas de nuevo que se han implementado han generado un ambiente en los últimos meses que precisamente han impedido que el sector privado siga apostando al desarrollo y crecimiento, sumado a algunos efectos naturalmente de economías globales, de crisis o situación internacional de la economía. Pero lo central a juicio nuestro, Germán, ha sido cómo el gobierno ha enfrentado precisamente estas crisis y el momento de desaceleración que estamos viviendo. Se desarmó y desarticuló completamente una unidad fantástica que existía en el Ministerio del Trabajo y que iba al corazón de generar las oportunidades de trabajo, de hacer el match entre los que están buscando trabajo y el que lo están ofreciendo. Una unidad que se dedicaba precisamente a mejorar las oportunidades de trabajo, de empleabilidad a través de ferias laborales, etcétera, que generó o permitió que muchas personas que estaban sin empleo y que no tenían oportunidad de encontrarlo, ni de buscar o no tenían acceso a cómo encontrarlo, pues bien, lo hicieron, se desarticuló esa unidad, los programas de capacitación y fortalecimiento de las capacidades y competencias laborales han verdaderamente cumplido un rol muy pobre y modesto del momento que se han implementado con mucho atraso, no han ido al corazón de las necesidades precisamente de empleabilidad o de competencias y experticias laborales para apuntar a mejorar la estabilidad en el empleo, apuntar a mejorar los salarios de las personas o apuntar siquiera a acceder a un empleo y trabajo. Ahora, durante los últimos años mucho se habló de la calidad del empleo y que en algún minuto se hablaba que había que crear empleos, hartos empleos, pero también de calidad. ¿Cuánto de calidad se creó? Porque llama la atención que si hubiese sido en empleos de calidad, muchos de ellos se pudiesen mantener. Y al parecer esa realidad no tomó la óptica que en algún minuto se habría pensado. ¿Es muy complejo crear empleos de calidad hoy en día en nuestro país con la situación que se está viviendo? Hoy en día efectivamente es complejo, en base precisamente a esta desconfianza que ya se incrustó en el corazón de muchas personas en Chile. Y como le decía, no solo de los grandes empresarios y empleadores, sino también de los pequeños emprendimientos, de la pequeña y microempresa, incluso de los independientes y autónomos. Durante los últimos años, la verdad es que creamos, no solo, Germán, nos preocupamos de crear empleo, más de 1 millón de empleos se generaron, sino que también nos preocupamos de la calidad de esos empleos. Aumentamos en estabilidad, 3,6 meses promedio en el caso de los contratos indefinidos por año, 1,8 meses promedio de duración de los contratos a plazo fijo o por obra o faena. Los salarios se incrementaron también en mayor medida, incluso los salarios más bajos respecto de los salarios más altos, etcétera. Si uno mira muchas de las características de las relaciones laborales en los últimos años, advertimos que hasta el año 2014 la capacidad de generar empleos y empleos de calidad fue uno de los objetivos centrales. Obviamente que si una política pública, el Estado, el gobierno que está de turno a cargo de gestionar y administrar el Estado, no pone como foco central de sus políticas públicas el crecimiento y la generación de empleos dignos, de calidad, le reitero que obviamente va a golpear el corazón de aquellas personas que están hoy día o desempleadas o están próximas a perder el empleo. Hay muchas áreas de la actividad, Germán, que están precisamente desacelerándose. El año pasado, a propósito de otra serie de características, como en el caso de la construcción, respecto de las oportunidades de aprovechar el IVA, etcétera, pues bien, hay una serie de características, decía yo, una serie de áreas de nuestra economía que tenemos la expectativa de que vayan a generar mayor cantidad de desempleados. Ahora,
estos empleos que usted señala, este millón de empleos que se creó en el gobierno anterior y que usted dice que muchos de ellos eran de calidad, ¿cuáles habrían sido entonces los mecanismos para que el gobierno actual en poco más de 2 años los destruya, a juicio de lo que uno puede desprender del análisis que usted realiza? Yo creo que básicamente, Germán, es la displicencia respecto del aporte del sector público en el desarrollo de un país, en el desarrollo social del país, en el desarrollo económico del país, en no comprender el valor social que el crecimiento tiene. El éxito de los primeros años de los gobiernos de la Concertación precisamente fue lograr equilibrar esa necesidad de crecimiento con una mayor inclusión y equidad. Pero mayoritariamente se comprendía el valor y el impacto social que la inversión y el sector privado tenía. Fundamentalmente el valor y el impacto social que el empleo tiene en las familias. Si uno comparara las encuestas de caracterización socioeconómica del año 2009, 2011 y 2013, pues bien, ve una evolución y una caída fuerte en los sectores de pobreza, precisamente porque fueron aumentando progresivamente los empleos y desde 0,5 personas por hogar. Esto es, una persona cada 2 hogares pobres aumentaron a 1,5 personas por cada 2 hogares pobres empleadas en el país. Y no solo entonces aumentan las personas empleadas, sobre todo, le reitero, en los sectores pobres, sino que aumentan también los ingresos familiares en esos sectores pobres. De la mano con eso, nosotros complementamos a través de un subsidio al empleo de la mujer, un bono al trabajo de la mujer trabajadora y enseguida el bono o ingreso ético familiar que vino a complementar el salario mínimo. Alcanzamos entonces niveles de remuneración a propósito del esfuerzo, del trabajo y del empeño de la gente. Les reitero, niveles de remuneración que permitieron entonces que esas familias tuviesen en conjunto como hogar ingresos mayores a los históricos y suficientes para ir entonces saliendo de sus niveles o situaciones de pobreza. Bruno Baranda, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros esta tarde. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes y muy buenas tardes.